¿Cuál es el origen y el contenido de las planchas de bronce? Esta es una pregunta muy interesante y nos ayuda a entender el por qué el Libro de Mormón se encuentra compuesto de la manera en la que lo hace y de dónde salen muchas referencias que podemos estudiar actualmente en el Libro de Mormón tal como se encuentra hasta nuestros días. Al analizar el origen y el contenido de estas planchas, podemos a su vez también establecer la veracidad y la coherencia que el Libro de Mormón tiene, no solamente en la doctrina que enseña, sino en su composición. Las planchas de bronce finalmente fueron una de las principales fuentes de escritura y de las palabras de los profetas, de las profecías de los profetas, para los profetas del Libro de Mormón, mientras que ellos llevaban a cabo su ministerio. En la historia del mundo, los profetas siempre se han valido de las palabras de sus antecesores para poder enseñar al pueblo. Y en el caso de los profetas del Libro de Mormón, las planchas de bronce no son la excepción. Recordaremos que Leí se encontraba ya en su primera estación en el desierto cuando recibe el mandato del Señor de que sus hijos regresen a Jerusalén para obtener las planchas. Después de varios intentos, finalmente Nefi logra obtenerlas y las lleva a su padre que se encontraba en el desierto. Al llegar a la tienda de Leí y Nefi empezaron a hacer un estudio detallado de lo que las planchas contenía, y para su sorpresa encontraron, como se encuentra registrado en el capítulo 5 de 1 Nefi, versículos 11 y 14, que las planchas de bronce contenían los 5 libros de Moisés, lo que en nuestros días ha llegado a conocerse como el Pentateuco. Estos 5 libros de Moisés relataban la historia de la creación del mundo, la historia de Adán y Eva, y asimismo contenía el inicio de la historia de los judíos. Lo interesante es que las planchas de bronce estaban actualizadas, pues, según leemos en la expresión de Nefi, aún hasta el comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, parece ser una expresión de asombro, de que las planchas de bronce, aún estando en manos de un hombre que era evidentemente inicuo, se mantenían actualizadas. No solamente tenía esto registrado, sino que también podían encontrar en las planchas de bronce las profecías de los santos profetas desde el principio hasta comenzar el reinado de Sedequías, e inclusive contenía muchas palabras declaradas por boca de Jeremías, que era contemporáneo de Leí. Finalmente, Nefi reporta que Leí encontró sobre las planchas de bronce la descendencia de sus padres, por lo que supo que descendía de José, que fue vendido en Egipto. Estos 4 versículos podrían parecer sin importancia o podrían perderse entre los muchos acontecimientos que se encuentran registrados en estos episodios de la historia temprana del Libro de Mormón. Sin embargo, analizaremos cada uno de ellos y nos daremos cuenta de la importancia y la trascendencia que tiene la declaración hecha por Nefi en estos primeros capítulos del Libro de Mormón. Y a su vez, estableceremos la autenticidad histórica del Libro de Mormón como un registro antiguo. ¿Cuál era el contenido de las planchas de bronce? De acuerdo a las palabras de Nefi en el capítulo 5, tenía los 5 libros de Moisés. Ahora, como he dicho, los profetas del Libro de Mormón usaron como referencia o como antecedente las palabras y las profecías de los profetas que les precedieron. Este es el caso de los libros de Moisés, que podían citar directamente de las planchas de bronce. De manera que las escrituras de los santos de la época del Libro de Mormón eran básicamente las planchas de bronce. De ahí su trascendencia e importancia. Ahora bien, si las planchas de bronce eran las escrituras o los libros canónicos de la época del Libro de Mormón, de los profetas del Libro de Mormón, notaremos evidentemente que todas las palabras de los profetas antiguos que se encuentran citadas en el Libro de Mormón fueron sacadas directamente de las planchas de bronce. Así podemos ver que, efectivamente, la creación del mundo, el relato de Adán y Eva, e inclusive la ley de Moisés, se encontraban en las planchas de bronce. Nosotros vemos en los primeros capítulos del segundo libro de Nefi, que es la bendición patriarcal de Leí a sus descendientes, que Leí enseña los principios respecto a la creación, la caída
y la oposición en todas las cosas desde el inicio. Esta doctrina y estos principios, evidentemente Leí los aprendió o perfeccionó su conocimiento respecto a ellos, estudiando los registros de las planchas de bronce. También la ley de Moisés, que la civilización nefita se esforzó tanto por vivir desde el inicio de su llegada a las Américas hasta la venida de Cristo en el meridiano de los tiempos, se obtuvo de las planchas de bronce. Y encontramos en el capítulo 5, versículo 10 de Segunda de Nefi, que Nefi hace referencia a que su pueblo se esforzó de allí en adelante por vivir la ley de Moisés. Más adelante podemos encontrar también al profeta Abinadí cuando estaba testificando ante la corte inicua del rey Noé respecto a los mandamientos y la ley de Moisés. ¿De dónde obtuvieron ellos estos mandamientos y estas leyes? Por supuesto, de las planchas de bronce. Se registra también que las planchas de bronce tenían un registro de los judíos hasta el reinado de Sedequías. En el capítulo 2 del libro de Jacob se habla respecto a David y Salomón, de dónde aprendió Jacob y de dónde aprendieron los de su pueblo que David y Salomón habían tenido muchas esposas, evidentemente estudiando de los registros que venían de las planchas de bronce. También se menciona que las planchas de bronce contenían las profecías de los santos profetas, siendo quizá el más documentado el profeta Isaías. Isaías habla de la venida de Cristo y se hace referencia a estas profecías. ¿De dónde las obtuvieron? De las planchas de bronce. También habla de la dispersión de Israel, de la plenitud de los gentiles y de la victoria milenaria del Señor al final de los tiempos. Todos estos principios se encontraban registrados en las planchas de bronce, estas profecías de este profeta, solo por mencionar algunos ejemplos. Algunos otros profetas que también fueron citados en el libro de Mormón directamente de las planchas de bronce o que se hizo referencia a ellos fue el profeta Zenós, quien habló de la sepultura del Salvador. Habló de la alegoría del olivo cultivado y enseñó palabras y principios respecto a la adoración. Es interesante que en el libro de Alma se exprese una enseñanza profunda del profeta Zenós. ¿De dónde obtuvieron ellos estos registros? De las planchas de bronce. Senoc es otro de estos profetas que testificó respecto a la muerte de Cristo en manos de inicuos. Nehum también profetizó sobre la crucifixión del Salvador. Y José, que fue vendido en Egipto, registró profecías respecto a su posteridad, incluida aquella en la que hacía referencia al vidente de los últimos días, es decir, a José Smith. De manera que cuando Nefi dice que las planchas de bronce contenían las profecías de los santos profetas de la antigüedad, aún hasta los días de Sedequías, podemos notar que, en esencia, las planchas de bronce fueron un libro canónico de trascendental importancia para mantener los principios doctrinales entre los profetas, la sociedad y los miembros de la Iglesia de la época del Libro de Mormón. Como he dicho anteriormente, las planchas de bronce eran los libros canónicos que los profetas del Libro de Mormón estudiaban. Jeremías también se relata en las planchas, o se dice que también estaba contenido en las planchas de bronce. En el libro de Elamán podemos encontrar haciendo referencia a Jeremías. ¿En dónde obtuvieron estos registros? De las planchas de bronce, por supuesto. Finalmente, se dice que en las planchas de bronce se encontraba la genealogía de los padres de Leí. Por esta causa es que los nefitas sabían que Leí era descendiente directo de José de Egipto, a través de su hijo Manasés. Ahora bien, analicemos un poco de historia en contexto con todas estas cosas que hemos estado hablando. En este mapa podemos observar los primeros límites de las tribus de Israel al asentarse por primera vez en la tierra prometida. Más adelante, el pueblo de Israel se dividió en dos, quedando de una parte
las tribus del norte y de otra parte las tribus del sur. Podemos observar que en el norte se encontraban las tribus de Manasés y también las tribus de Efraín. Eventualmente hubo migraciones de norte a sur y de sur a norte. La tribu de Simeón es una tribu que quedó muy reducida a causa del acontecimiento que había pasado con su hermana Dina. En esencia, Simeón no tenía una tierra definida, sino que se encontraba errante dentro de las tribus. Eventualmente, se registra que Simeón ya se encontraba en el reino del norte. Por lo tanto, las tribus del norte eran todas las tribus, con excepción de aquellas que se encontraban en el sur. Las tribus del reino del sur eran, en esencia, Judá y Benjamín. Por lo tanto, si Leí era descendiente de Manasés, él, originalmente, sus antepasados eran del reino del norte. En el 975 a.C. se produce la división de los reinos de Israel, y entonces surge el reino del norte y el reino del sur. Después de la muerte de Salomón, las 10 tribus se rebelaron en contra de su hijo Roboam y se separaron. Aproximadamente entre el año 721 a.C. y el 722, Asiria saqueó el reino del norte y entonces las 10 tribus se perdieron. Sin embargo, en Primera de Crónicas capítulo 9 versículo 3, se registra que aunque originalmente eran del reino del norte que se perdió, había en el sur descendientes de José, es decir, de Efraín y de Manasés. Podemos ver en el capítulo 10 de Alma que Leí era descendiente de Manasés. Sabemos por los registros históricos de la Iglesia que José Smith enseñó que en las 116 páginas que Martin Harris perdió, que se conoce como el manuscrito perdido, se registraba que Ismael era descendiente de José por el lado de Efraín. Y Labán sabemos que también era descendiente de José, probablemente descendiente de Efraín. Ahora, ¿por qué es importante hacer este análisis con respecto a las planchas de bronce? ¿Por qué es importante hacer este análisis geopolítico en referencia a las planchas de bronce? Los profetas que se encuentran registrados en las planchas de bronce no se encuentran en el Antiguo Testamento que nosotros tenemos. El Antiguo Testamento, tal como lo conocemos en nuestros días, es el registro de los profetas que llevaron a cabo su ministerio en el reino del sur. Existe la gran posibilidad de que los profetas que se encontraban registrados en las planchas de bronce eran profetas que habían ejercido su ministerio en el reino del norte. De manera que las planchas de bronce fueron llevadas por la familia de Labán, que era descendiente de Efraín, cuyo reino de origen fue el reino del norte. De manera que Senos, Senoc, Nahum y estos profetas y sus profecías que se encuentran registrados en las planchas de bronce, pero que no tenemos nosotros en nuestros registros del Antiguo Testamento, eran profetas que llevaban a cabo su ministerio entre las tribus del reino del norte. No debemos perder de vista que los habitantes del reino del norte también eran descendientes de Abraham y también eran de la sangre del pueblo de Israel. Por lo tanto, a ellos también les correspondía el derecho, no obstante sus diferencias políticas, de tener profetas y llevar los registros de sus propias profecías. En el mismo libro de Mormón se enseña que el Señor le concede a todas las naciones que de su propia lengua enseñen su palabra, con sabiduría cuanto Él juzgue conveniente que tengan. Por lo tanto, vemos que el Señor aconseja en sabiduría de conformidad con lo que es justo y verdadero. ¿No debería sorprendernos entonces que el reino del norte también llevara sus propios registros, al igual que el reino del sur? El libro de Mormón es un testigo viviente de que esto siempre ha sido así.
Mientras que los profetas llevaban sus registros en el mundo antiguo, en América, los profetas del continente americano también registraban sus propias profecías. Ahora bien, si esto es verdad, ¿cómo llegaron las planchas de bronce del reino del norte al reino del sur? ¿Y cómo Leí, Ismael y Labán, cuyas familias eran originarias del reino del norte, también llegaron al reino del sur? Podría suceder que sus descendientes viajaron del norte al sur en el éxodo registrado en el primer libro de Crónicas en el capítulo 9. Labán e Ismael, siendo de la tribu de Efraín, cuyo derecho era el de la primogenitura en Israel, recibieron una herencia en el interior del reino del sur, en la ciudad de Jerusalén. Leí, sin embargo, siendo descendiente de Manasés y no teniendo ninguna carta política con la cual pudieran ser admitidos en la ciudad de Jerusalén, obtuvieron una herencia a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Entonces Leí llevó a cabo sus actividades comerciantes, como sus antepasados, llevando y trayendo mercaderías de Egipto a Jerusalén. En algún momento de la historia, en esta migración, la familia de Leí perdió la genealogía y sus conexiones con sus padres o con sus antepasados. De manera pues que para Leí fue sorprendente darse cuenta que él también era un descendiente de José, pero por los lomos de Manasés. Aún más, podemos observar que Labán, que no era ni de la tribu de Judá ni de la tribu de Benjamín, originarios del reino del sur, formaba parte de los asuntos judiciales y del gobierno del reino del sur. Vemos pues que esto fortalece la teoría de que sus antepasados fueron refugiados políticos y que recibieron alguna posición en el gobierno del reino del sur. De modo pues que cuando Nefi fue a recoger las planchas de bronce en aquella noche en la que se encontró a Labán ebrio, éste venía de una reunión de con los judíos, refiriéndose a esto de con los gobernantes. Y esta pues es la forma en la que las planchas de bronce, originarias del reino del norte, llegaron al reino del sur. Cuando las planchas de bronce se encontraban ya del lado del sur, en el reino del sur de Israel, los escribas registraron entonces sobre ellas las profecías de los profetas que habían estado ministrando en esta parte del reino de Israel, asegurando de esta manera que las planchas de bronce contenían las profecías de los profetas en ambos lados del reino. Por lo tanto, podemos observar que las planchas de bronce nunca dejaron de escribirse, y de esta forma, con muchos siglos de anticipación, el Señor aseguró que los profetas del Libro de Mormón tuvieran una relación continua de enseñanzas y profecías de profetas del reino de Israel, independientemente de que fueran del reino del sur o del reino del norte. Es interesante que encontremos en el Antiguo Testamento de nuestra Biblia actual que hubo una época en la que el pueblo del reino del sur perdió los registros de la ley. Sin embargo, el reino del norte, con las planchas de bronce, mantuvieron una línea continua e ininterrumpida desde los días de la creación del mundo, el origen de los judíos y de muchos profetas, hasta la época de Sedequías, que es la época en la que Leí salió de Jerusalén. Leí partió en el año 600 a.C., y para el año 586 se notifica que la ciudad de Jerusalén ya había sido destruida. De modo pues que las planchas de bronce son de gran importancia para la historia del Libro de Mormón. No solamente ayudaron a mantener el idioma, que por cierto, de las palabras del rey Benjamín a sus hijos, podemos deducir que las planchas de bronce estaban escritas en egipcio, pero también sirvieron para enseñar doctrina y para educar en las escrituras a los que más tarde llegarían a ser los profetas del Libro de Mormón. Así que, como ya he dicho anteriormente, los profetas a los que nosotros estudiamos
A su vez también estudiaban a los profetas que les antecedieron. ¿Y de dónde obtuvieron estos registros? De las planchas de bronce. En el Libro de Mormón se puede encontrar evidencia de la existencia de los registros de las planchas de bronce desde el principio hasta el final, y esto agrega veracidad, certeza y coherencia al registro histórico que representa el Libro de Mormón.